Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Seoane. Bienvenidos a esta charla sobre ecografía en emergencia. Bien, la ecografía tiene grandes beneficios porque es bedside, es un método rápido, no invasivo, es decir, repetitivo todas las veces que lo querramos y tiene un bajo costo. Evalúa estructuras anatómicas críticas y su funcionamiento. Se utiliza como guía para procedimientos dificultosos y también identifica condiciones patológicas y el origen, por ejemplo, del dolor. La ecografía es un método análogo al electrocardiógrafo, a los análisis de laboratorio. Es una herramienta tan importante como estos métodos que acabamos de mencionar. Para realizar la ecografía de emergencias, sí o sí necesitamos ecógrafos que sean portátiles, de poco peso, que se puedan encender rápidamente y poder hacer la ecografía de forma bedside, al lado del paciente. Vamos a ver entonces diferentes temas. El EFAST, la ecografía en el embarazo, en los riñones, en la vesícula, en la aorta y en la vaina del nervio óptico. Según el ATLS están lo que se llaman los agregados al examen primario, es decir, los llamados auxiliares de la revisión primaria. Estos son el monitoreo del electrocardiograma, la saturación de pulso y el laboratorio como estado ácido base, catéteres nasogástricos y vesicales, radiografías de tórax, de pelvis, de perfil de columna cervical y también se ha agregado la ecografía fundamental como auxiliar de la revisión primaria. El paciente no sale del shock room sin que se realizara todos estos auxiliares. Bien, el FAST significa Focus Assessment Sonographic in Trauma, es decir, la ultrasonografía focalizada en la evaluación del trauma. Disminuyó el 74% del lavado peritoneal diagnóstico, el 58% de tomografías innecesarias y se realizan pacientes con trauma en torso contuso o penetrante o pacientes con probable taponamiento cardíaco y pacientes con hemotórax o neumotórax. Por eso ahora se llama FASTE, porque es un FAST extendido a el tórax para descartar hemoneumotórax. La técnica para realizar la ecografía FASTE, el objetivo básicamente es la investigación de sangre en pericardio y en 3 zonas dependientes del abdomen. Esto sería el Morrison, el espacio esplenorenal y la pelvis. La interpretación se realiza en tiempo real y si es posible hay que registrar las imágenes en video o en papel. Pacientes con sospecha de trauma tóraco-abdominal se encuentran en decúbito supino durante la fase de la evaluación primaria, cuando la vía aérea y la ventilación se encuentran aseguradas, sin interrumpir las maniobras de resucitación, idealmente dentro de los primeros 10 minutos de llegada del paciente al shock room. Los operadores del FASTE pertenecen al equipo del trauma con obviamente apropiado entrenamiento en este método. Por lo tanto, el que debería realizarlo es usted. Bien, la técnica para realizar la ecografía FASTE, bien, básicamente requiere, si el estómago está muy distendido, quizás colocar una sonda nasogástrica. Se coloca sonda vesical si es necesario. La vejiga llena, como ventana acústica para la pelvis, es útil. Por lo tanto, habría que realizar primero la ecografía antes de colocar una sonda vesical. Se utiliza un gel hipoalergénico, no utilizamos alcohol gel ni tampoco lidocaína gel. Los ecógrafos son los portátiles, generalmente están disponibles en los servicios de emergencia y los traductores que utilizamos son los convexos, generalmente de 3,5 a 5 y si tenemos que evaluar pleura, en ese caso utilizamos traductores quizás planares de 7,5 a 10 MHz.
vamos a visualizar mínimo 4 regiones: el espacio hepatorrenal o el Morrison, el espleno-renal, el pericardio a nivel subcostal. Terminamos de ver en pelvis, es decir, el espacio retrovesical retrouterino, y lo extendemos a las bases pleurales, a los vértices pulmonares, y también visualizamos en abdomen la vena cava inferior. Aquí están todas las zonas donde evaluamos, más los vértices pulmonares. Entonces la secuencia recomendada es siempre iniciar en el área pericárdica, donde nosotros nos ponemos a nivel de la zona subsifoidea y ahí testeamos la ganancia para que la sangre del corazón se vea negra, es decir, anecogénica. Nos vamos apuntando del área subsifoidea hacia el hombro izquierdo, tratando de visualizar las 4 cámaras y también determinar si hay líquido pericárdico o signos de taponamiento. Después nos vamos al cuadrante superior derecho, el traductor lo ponemos en la línea 11 o 12 del espacio intercostal, línea axilar media, ahí para identificar si hay entonces sangre entre el hígado, el riñón, y ver diafragma y hemotórax arriba del diafragma. Después nos vamos al cuadrante superior izquierdo, ya nos vamos a colocar el traductor convexo, lo ponemos en la línea axilar posterior a nivel del 9º décimo espacio intercostal. Ahí tratamos de visualizar entonces si hay hemotórax por arriba del diafragma y visualizamos el vaso y el riñón y ver si tenemos líquido a nivel del espleno renal. Finalmente terminamos en pelvis, colocamos el traductor unos 3 a 4 centímetros por arriba de la sínfisis pubiana, primero de forma transversal y después de forma longitudinal, para ver si identificamos líquido libre, ¿sí? Bueno, y acá tenemos un resumen de lo que es la sensibilidad y especificidad del FAST y la tomografía con doble contraste. Entonces, la sensibilidad para el FAST, para el líquido, determinar líquido libre, va de un 81 a 86%. Para la determinación de una lesión de un órgano, va de un 40 a un 92%. Para determinar una laparotomía terapéutica, el FAST tiene una sensibilidad de un 100%. Por lo tanto, por más que la tomografía tenga una especificidad y una sensibilidad cercana al 100%, está absolutamente contraindicado de llevar a los pacientes en shock por trauma a el tomógrafo computado. Bueno, vamos a ver entonces las limitaciones del FAST extendido. Lo primero que aparece ahí es simula líquido libre y, por ejemplo, el intestino a veces lleno de fluido, el estómago también lleno de líquido, alguna masa quística, líquido extraperitoneal, o si no, paciente con ascitis o también la grasa perirrenal, todo eso puede simular líquido libre. Dificultad para obtener una adecuada examinación, como habíamos dicho previamente, pacientes obesos, con enfisema subcutáneo, abrasiones o laceraciones de piel que dificultan colocar el traductor en ese lugar, a veces también la sombra acústica de las costillas, falta de una ventana acústica pélvica por la vejiga para ver el líquido libre ahí en ese lugar. También hay dificultad técnica, puede ser los mismos traductores que no son los adecuados o equipos que no son portátiles, que tienen a veces dificultad para entrar al shock room, o equipos a veces muy pequeños que tienen una definición menor, y otra dificultad obviamente es el operador quizás no del todo entrenado. Con respecto a las injurias de órganos sólidos no diagnosticadas, voy a recalcar que las lesiones intraparenquimatosas sin hemoperitoneo se dan en el 29% de las lesiones. Es decir, hay de 10 pacientes que tienen lesión hepática,
probablemente hay 3 que no vuelquen líquido libre a nivel peritoneal. Bueno, empecemos por el área pericárdica. Como dijimos, el traductor a nivel subsifoideo, ¿sí? También puede estar a nivel paraesternal, apuntando al hombro izquierdo. Aquí vemos entonces una ecografía donde se visualiza de forma invertida. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Desde esta vista tenemos que ver 3 cosas: la contractilidad global, la relación BD-BI y sobre todo en trauma si hay líquido pericárdico. En este caso hay una leve cantidad de líquido anecogénico que solamente se visualiza con la sístole. Ese es un líquido pericárdico normal. Como también les decía, no confundir entonces a veces lo que es líquido pericárdico, como se ve acá, y este es el ventrículo derecho y el izquierdo, y esto es grasa pericárdica. Bien, aquí vemos otra imagen, también desde el subsifoideo, y vemos cómo se visualiza una muy buena contractilidad, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y lo que se ve muy bien es que ya tiene un derrame pericárdico, es decir, este líquido se visualiza y está presente tanto en la sístole como en la diástole. Entonces hay 4 grados de severidad, siempre visualizando desde la mirada subsifoidea. Es mínima o fisiológica, como les decía, hay separación del epicardio y el pericardio con la sístole final. No hay separación en diástole. Eso es lo normal. Ya tenemos un derrame pericárdico leve, se presenta en todo el ciclo cardíaco y mide menos de 10 milímetros. El moderado, el espacio ya pericárdico mide de 10 a 20 milímetros, y cuando es severo, cuando el espacio anecogénico, el derrame pericárdico, tiene más de 20 milímetros y presenta entonces un movimiento también en balanceo. Bien, veamos acá entonces un derrame pericárdico. Aquí lo que habría que hacer es en diástole, que sería ahí, a eso es sístole, a eso es diástole, lo que habría que hacer entonces es medir cuántos milímetros tiene esta separación. Acuérdense que si tiene menos de 10 milímetros es un derrame pericárdico leve, si tiene de 10 a 20 es moderado y más de 20 es severo. Aquí no estamos frente a un taponamiento ecográfico porque no se visualiza colapso ni de ventrículo derecho ni de la aurícula derecha. Bien, ahora pasamos al cuadrante superior derecho. Entonces tenemos que visualizar el espacio de Morrison. La vista, como les decía, es en longitudinal, hay que poner el traductor habíamos dicho entre la 10 y la 12, espacio intercostal, línea axilar media. Es la vista más fácil y más rápida porque es el espacio del compartimento más posterior que tiene el abdomen. Bien, por ecografía entonces tenemos acá 2 imágenes a nivel longitudinal donde se ve muy bien el espacio de Morrison y acá el espacio de Morrison, ¿sí? Acuérdense que no hay que quedarse con una sola imagen, hay que mover el traductor, pivotearlo para arriba y para abajo para determinar si específicamente no hay líquido libre. Para tener en cuenta en este gráfico les voy a marcar que el lugar de más declive para encontrar líquido libre en un adulto es el espacio hepatorrenal, el Morrison, pero para los pacientes pediátricos menores de 12 años el lugar de mayor declive es el espacio rectovesical. Fíjense esta
imagen donde se visualiza muy bien una imagen anecogénica, una línea negra anecogénica que divide el hígado del riñón. Vean acá este video donde se ve entonces líquido libre aquí, una línea anecogénica, pero también lo vemos un poquito más acá arriba. Se ve muy bien este líquido libre. Acá se ve muy bien la imagen anecogénica del líquido libre aquí a nivel del Morrison. Y para que sepan, este era un paciente que había tenido una caída de su moto, tenía una pequeña laceración esplénica, no tenía líquido esplenorrenal, pero sí tenía aquí en Morrison. Esto es para recalcar un poco el cuadro que les mostré previamente, donde casi todas las lesiones intraparenquimatosas abdominales por declive generan líquido a nivel del Morrison. Recuerden, cuando están en este cuadrante superior derecho, no solamente tienen que revisar el espacio de Morrison y el hígado, sino también tienen que apuntar para arriba y tratar de identificar si hay hemotórax, ¿no? Como muestra en este gráfico y como es la representación aquí ecográfica, donde se ve muy bien el hígado, el diafragma y para arriba se ve todo este derrame pleural, este hemotórax. Entonces miren, este paciente se ve muy bien el hígado, se ve acá el diafragma y apuntamos para arriba y tiene una enorme imagen anecogénica compatible con hemotórax severo. Bueno, nos pasamos ahora al cuadrante superior izquierdo, donde hay que ver muy bien si hay líquido esplenorrenal, si hay líquido en la pleura izquierda y cómo se encuentra el vaso y el riñón. Esta es la imagen normal, donde nos ponemos en la línea axilar posterior, bastante alto en el tórax, más o menos a nivel de la 9ª costilla, y visualizamos entonces acá el diafragma, visualizamos muy bien el vaso y visualizamos el riñón. Acá hay una costilla con la sombra acústica posterior, lo hacemos quizás respirar al paciente, baja un poco todo el riñón y el vaso y podemos visualizar esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen normal, por lo cual desde donde estamos aquí hay que pivotear, apuntando un poco para arriba, para abajo, para ver definitivamente que aquí no haya líquido libre. Como les decía, hay que movilizar un poco el traductor para ver bien la imagen y de repente acá este paciente inicialmente parecía que no tenía líquido libre, pero acá se ve una linda banda anecogénica de líquido libre. Este otro paciente no tenía acá justo en el lugar esplenorrenal, pero apuntamos un poco más para arriba y se visualiza acá. Tiene un pequeño pouch, un pequeño bolsillo de líquido libre. Bien, aquí tenemos otro paciente donde se ve muy bien el vaso, pero fíjense de arriba cómo está despegada la cápsula y se ve el hematoma subcapsular. Veamos el video de este paciente, donde se ve muy bien el vaso. No tiene prácticamente, no tiene líquido libre. No tiene líquido libre y sí se ve el hematoma subcapsular. Probablemente cuando el hematoma se rompa, vuelque al peritoneo. Vamos a la última área del abdomen, que sería el área pélvica. Con el traductor convexo nos vamos bien por arriba de la sínfisis pubiana, de forma transversal. Identificamos entonces la vejiga, abajo identificamos el útero y tenemos que visualizar a los costados de la vejiga, como se ve acá, que hay líquido libre, ¿sí? Entonces esta es la imagen transversal de la vejiga a nivel de la sínfisis pubiana y después rotamos 90 gramos y nos vamos de forma longitudinal, donde vemos muy bien la vejiga, aquí el útero y como vemos no hay líquido libre.
Fíjense acá entonces es una imagen longitudinal en la pelvis, vemos muy bien la vejiga, el útero, el endometrio y acá vemos una moderada cantidad de líquido libre. Esta cantidad ya no es normal, ¿sí? Acuérdense que hay siempre en las pacientes de edad fértil hay una leve cantidad de líquido libre, pero esto ya es moderada la cantidad que tiene este paciente. ¿Cuál es la cantidad de líquido libre que tiene que haber para que sea un FAST positivo? La realidad es que hay muchos estudios, uno de los primeros publicado en el Journal of Trauma en 1995. Este estudio realizado por Bradney detectó que cuando se le infundía por lavado peritoneal diagnóstico líquido, se determinó que en el Morrison iba a ser visible recién cuando se administraba en el peritoneo 619 mililitros. Para que en la pelvis podamos ver líquido libre, tiene que haber por lo menos 100 mililitros de sangre. En el Morrison, como recién dijimos, tiene que haber por lo menos 600 mililitros de sangre para que sea positivo el FAST. ¿Y el Trendelenburg aumenta la sensibilidad? Bien, ¿qué pasa entonces con los FAST negativos? Ya se vieron muchas publicaciones, una de las primeras es la de Hele y Abrams, donde decía que se sensibiliza el FAST con la posición de Trendelenburg. El trabajo de ellos está publicado en la American Journal of Emergency Medicine en 1999, ya más de 20 años, donde hicieron un trabajo chico pero muy interesante. Agarraron pacientes en trauma, hemodinámicamente estables, donde hicieron lavado peritoneal diagnóstico. Los que les dio positivo los descartaron del trabajo, y los que tenían un lavado peritoneal negativo les fueron poniendo 100 mililitros y haciendo ecografías, otros 100 mililitros y haciendo ecografías. Un grupo se le hicieron la ecografía en posición supina neutra y otro grupo en Trendelenburg 5 grados. ¿Y qué vieron entonces? Que detectaron una diferencia significativa en los pacientes que tenían líquido libre. En la posición de Trendelenburg se le empezó a ver cuando ya se le había instilado 400 mililitros. En cambio, los pacientes que estaban en la posición supina neutra, recién el FAST fue positivo cuando había 700 mililitros dentro del peritoneo. Entonces, ¿cuál es la cantidad de líquido libre para un FAST positivo? En el Morrison, por lo menos 600 mililitros para que sea visualizable. Y cuando uno realiza el Trendelenburg, tiene que haber por lo menos 400 mililitros para que ese Morrison sea visualizable. Entonces pasamos a comentar lo que es uno de los scores, que es el score de One, donde dice que si en el espacio de Morrison tenemos una banda mínima, le da un punto. Ya si tenemos una banda que tiene mayor o igual a 2 milímetros, le da 2 puntos. Y lo mismo pasa en el espacio esplenorenal, lo mismo pasa en el Douglas, donde vamos contabilizando, ¿no? Si en las goteras paracólicas tenemos líquido, le da un punto. Y si hay asas de intestino flotando, le da 2 puntos, ¿sí? Por lo tanto, hacemos una sumatoria de todo este puntaje. Y si tenemos más de 3 puntos, o mayor o igual, mejor dicho, de 3 puntos, tenemos una sensibilidad del 96% de este paciente va a terminar en laparotomía terapéutica, ¿sí? Mayor o igual a 3 puntos, laparotomía terapéutica. Aquí les comento el algoritmo que está publicado en este libro que se llama Manejo Práctico de las Emergencias, Algoritmos de Diagnóstico y Tratamiento. Está la tercera edición, editado por quien le habla, el doctor Papaceredro, el doctor Rodríguez y la doctora Torres Serino. Y habla entonces, ¿qué dice? El paciente está hemodinámicamente estable. Si es no, significa que hacemos ecografía positiva, laparotomía. Si la ecografía es negativa, como les decía en las diapos anteriores, hay que pensar en una hemorragia extraabdominal, ¿sí?
En el caso que el paciente sí esté estable, ¿no? Tenemos que pensar si el Glasgow del paciente es mayor o igual a 14 y no está bajo intoxicación. En este caso, si es sí, hacemos el examen físico abdominal, determinamos el FASTE, radiografía de tórax, vemos el hematocrito si es menor a 36, los glóbulos blancos si es mayor a 10.000, la TGO mayor a 50 o hematuria más de 25 por campo. Si es así, entonces hacemos una tomografía de abdomen con contraste. En el caso que todo esto sea normal, identificamos a las próximas 6 horas un nuevo FASTE y si el hematocrito cayó más de 5 puntos. En ese caso, si es así, hacemos una tomografía de abdomen con contraste. En el caso que el paciente no tenga un Glasgow mayor de 14 o esté intoxicado, hacemos entonces la ecografía FASTE. Si es positiva, tomografía de abdomen con contraste y ahí vemos si hacemos el manejo no operatorio versus la parotomía. En el caso que el FASTE sea negativo, observamos 8 horas y a las 8 horas repetimos nuevamente entonces la ecografía y el hematocrito. Si es normal, entonces estaría dado de alta el paciente. Bueno, ahora nos vamos al área de los vértices pleurales. ¿Por qué decimos vértices pleurales? Porque tratamos de poner en 30 grados al paciente, entonces si hay una leve cantidad de aire, es decir, un leve hemotórax, el aire se va a ir para arriba y lo vamos a identificar en los vértices. Entonces, si analizamos solamente los vértices, el paciente debe estar en 30 grados. Colocamos el traductor, como se visualiza acá en esta diapositiva. ¿Sí? Este traductor está viendo específicamente el área del vértice. Obviamente, para determinar neumotórax es muy fácil cuando el neumotórax es completo. En este grado es un grado 3, se visualiza muy bien por radiografía, pero la mayoría de las veces los neumotórax son pequeños, donde por placa no se identifican. Entonces, los neumotórax pueden aparecer por un traumatismo torácico, un barotrauma asociado a la ventilación mecánica o cateterización venosa central, yugular o generalmente subclavia. ¿Cuáles son entonces los signos ecográficos? Ausencia del deslizamiento pulmonar, que lo visualizamos mucho mejor en modo M, y la persistencia de las líneas A. Acuérdense que las líneas A es la reverberación de la pleura. Como la pleura parietal persiste, va a persistir también la reverberancia de las líneas A. Entonces, los signos es ausencia del deslizamiento pulmonar o el sliding, o ausencia del camino de hormigas, como le llamo, y también la persistencia de las líneas A. También tenemos el recurso del modo M. En este caso tenemos el caliper que pasa por la pleura, por uno de los vértices, y visualizamos entonces muy bien el signo de la playa y el mar. Este sería el mar, este sería la playa. Pero si vamos a ver el otro hemitórax, que sabemos que tenía un neumotórax, vemos lo que se llama el signo de la estratosfera o el signo del código de barras, donde acá la playa se va y está todo el mar, o como se ve muy bien el signo del código de barras por la presencia de un neumotórax. Fíjense entonces acá como el sliding se ve muy bien del hemitórax derecho. Se ve perfectamente bien el camino de hormigas, el sliding, y cambio del otro lado, del lado izquierdo, visualizamos que el paciente está inspirando, pero acá no se visualiza el camino de hormigas. De hecho, está también presente la línea A. Sliding positivo, no hay neumotórax; sliding negativo, hay neumotórax. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Leandro Seoane. Bienvenidos a esta charla sobre ecografía en emergencia.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar sobre aneurisma de aorta abdominal. La forma de evaluar la aorta en el abdomen tiene que ser de forma transversal, ¿sí? Es decir, en un eje corto de la aorta, como se ve acá una imagen anecogénica, acá está la columna, y después rotamos 90 grados de forma horaria, el traductor queda en longitudinal, sagital, donde acá tratamos de identificar la aorta expandida, como vemos, desde la parte superior a la parte inferior. Entonces evaluamos de forma transversal y longitudinal la aorta. Las ramas de la aorta abdominal son múltiples, como vemos acá. Entonces, de arriba hacia abajo de la aorta, la primera rama que vemos es el tronco celíaco, ¿no? Donde se divide el tronco celíaco, como acá está la aorta, el tronco celíaco en la arteria hepática y la arteria esplénica. Como vemos ahí, podemos ver una gaviota, ¿sí? Avanzamos un poquitito más para abajo, donde identificamos el lóbulo hepático izquierdo, el páncreas siempre apoyado en la vena esplénica, acá la vena cava inferior, acá la aorta, y lo que vemos acá arriba es la arteria mesentérica superior con la grasa periarterial. Avanzamos un poquito más hacia abajo y ya identificamos que la aorta presenta las salidas de las arterias renales, la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. La derecha más o menos en hora 10 y la renal izquierda en hora 3, hora 4. Si vemos la aorta abdominal en un corte longitudinal sagital, lo que estamos viendo que esta parte es la parte cefálica, esta parte es la parte caudal, y acá la aorta bien extendida en lo largo, por lo cual acá es el tronco celíaco y aquí la arteria mesentérica superior con esta grasa periarterial. Acá se puede medir la aorta, que como máximo tiene que medir 20 milímetros. Definamos entonces aneurisma. Es una dilatación localizada y permanente de una arteria. La aorta abdominal es el sitio más frecuente de aneurisma. Se encuentra en general principalmente infrarrenal en el 95% de los casos, y el diámetro que considera que es un aneurisma debe ser mayor o igual a 3 centímetros. Bien, acá entonces vemos una aorta en un corte longitudinal sagital, donde esta parte cefálica, está la parte caudal, y acá vemos de repente una dilatación aneurismática muy importante con un trombo mural adherido a su pared. Por lo tanto, se mide en su diámetro transversal, en su diámetro máximo transversal, que acá probablemente tenga 60 milímetros. Fíjense aquí esta imagen, que es un corte transversal de la aorta. Lo que vemos es que todavía está latiendo, pero lo que se visualiza que tiene un hematoma alrededor de la aorta, ¿no? Es decir, tiene la aorta aneurismática que está rota con un hematoma contenido. Pasamos a otro tema, es la mujer en edad fértil cuando tiene dolor. Hay que detectar el embarazo ectópico, sobre todo en pacientes que tienen síncope, shock y metorragia. Identificar líquido libre, que puede ser sugestivo de ruptura de embarazo ectópico o quiste de ovario también. En este caso, el embarazo ectópico, recuerden que el 95% es de origen tubárico. Veamos esta ecografía, donde se ve el útero con una reacción decidual más que importante. Acá nos vamos al anexo izquierdo, y dentro del anexo izquierdo se visualiza un embrión. De hecho, tiene latidos
producto de un embarazo ectópico vital. Esta es la misma paciente desde una ecografía transvaginal, donde se visualiza mucho mejor el ovario derecho con todos sus folículos. Ahí nos vamos al anexo izquierdo, donde se visualiza el embrión con los latidos embrionarios. Esta paciente, bueno, se hizo una laparoscopía porque tuvo abundante sangrado con hipotensión arterial, por lo cual se visualizó el útero y el embarazo ectópico sobre el anexo izquierdo. Entonces, en el primer trimestre de embarazo debemos visualizar si hay un saco gestacional, si hay un embrión adentro, si hay latidos embrionarios y si hay hematomas subcoriales. Aquí en esta ecografía lo que estamos viendo es el útero, después tiene una importante reacción decidual, que es toda esta imagen hiperecogénica, y después se ve el saco gestacional dentro de la cavidad uterina. Dentro de este saco gestacional tenemos que tratar de evidenciar si presenta o no el embrión y si este embrión también presenta o no latidos embrionarios. En este caso, acuérdense que dentro del primer trimestre del embarazo no se utiliza el Doppler, se utiliza el modo M, como estamos viendo acá, y de esta forma hacemos una corrida con el caliper a través del corazón, por lo cual identificamos que tiene 169 latidos por minuto el embrión. Entonces recuerden que el Doppler puede ser útil para identificar los latidos fetales o embrionarios, pero dentro del primer trimestre puede generar calor con detención del mismo. Por lo tanto, tratemos de no utilizar el Doppler en el primer trimestre. Si queremos identificar cuál es la edad gestacional del embrión, bueno, se pueden hacer por tablas, sino lo que podemos hacer es identificar entonces la longitud embrionaria máxima en centímetros, le sumamos 6.5 centímetros y nos da entonces la edad gestacional. Aquí tenemos una imagen donde se visualiza un saco gestacional, donde alrededor del saco gestacional se visualiza una gran imagen anecogénica, como vemos acá, o acá también, por lo cual esto es un desprendimiento, un hematoma subcorial, y teníamos dudas sobre la vitalidad embrionaria, se le puso apenas Doppler unos segundos para identificar si tenía o no tenía vitalidad. Así que recuerden, esto es un hematoma subcorial. En el segundo y el tercer trimestre también identificamos vitalidad fetal por los movimientos cardíacos y los movimientos fetales, y también tenemos que identificar si hay o no hematomas placentarios. La rotura placentaria en el politrauma ocurre entre el 20 al 25% de lesiones mayores y un 5% de los traumatismos menores. Es la causa más frecuente de muerte fetal, donde el útero es elástico y la placenta no, por lo cual este mecanismo de cizallamiento genera distensión uterina que puede generar este desprendimiento. Así que la paciente ingresa con sangrado vaginal, dolor uterino, rigidez uterina. Un 30% de los casos no presenta sangrado, atento con esto. Puede ocurrir en las primeras 6 a 8 horas, o en forma tardía entre las 24 a 48 horas. La ecografía tiene una baja sensibilidad diagnóstica, solamente un 50%. Aquí estamos viendo una imagen de una placenta anterior normal, donde le pusimos el Doppler y se puede identificar cómo hay ausencia del Doppler color en este hematoma intraplacentario.
En este caso se visualiza acá la cara fetal y por acá se ve la placenta, pero tiene un hematoma retoplacentario que separa la placenta de el miometro uterino. Entonces, recordemos que ante todo trauma en paciente embarazada tenemos que controlar los signos de hipovolemia materna, la frecuencia cardíaca fetal, realizar ecografía, presencia de metorragia o pérdida de líquido amniótico, ablandamiento uterino o palpación de las partes fetales, aumento de la actividad uterina. Entonces observemos mínimamente 4 horas a la paciente y repetimos la ecografía antes del alta. Pasamos a otro tema, ahora las vías biliares, ¿no? La indicación de la ecografía es ante todo dolor abdominal en hipocondrio o en hipogastrio. Hay que realizar una ecografía, ver la vesícula, cuál es su diámetro, si tiene fluido alrededor, si tiene piedras. En este caso estamos viendo una imagen anecogénica redondeada, que es la vesícula biliar, y adentro tiene múltiples imágenes hiperecogénicas con sombra posterior. Lo mismo acá, otra imagen vesicular, donde tiene litos, donde presenta sombra acústica posterior. Y aparte se ve un desdoblamiento de la pared vesicular. Esta es una mujer de 48 años que consulta por dolor localizado en hipocondrio derecho de 5 días de evolución con fiebre. Presenta un Murphy positivo en el laboratorio, aumento de las enzimas, fosfatasa alcalina. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico? Acá vemos la vesícula, las imágenes hiperecogénicas que son litos con sombra acústica posterior, ¿sí? Acá se ve cómo hay líquido perivesicular, se mide la pared vesicular, tiene 4 milímetros, acá se ve muy bien como el edema perivesicular. Así que estamos frente a una colecistitis aguda. Vean acá este video, donde tiene un lito aquí al final del bacinete, lo van a ver ahí, imagen hiperecogénica con la sombra, y se ve en la vesícula cómo la pared está desdoblada y engrosada. La colecistitis entonces tiene un diámetro transversal más de 40 milímetros, un grosor parietal mayor o igual a 4 milímetros, litos en su interior y el signo del Murphy positivo. ¿Qué tenemos que ver con los riñones? Es la ecografía de muy alta sensibilidad, se realiza cuando se sospecha de litiasis renal, por dolor en flancos o en fosas ilíacas. Se visualizan riñones en cortes longitudinales y también se tiene que visualizar la vejiga. Aquí estamos viendo entonces una imagen renal donde la médula tiene que ser hiperecogénica, pero acá hay múltiples imágenes saculares unidos a lo que se llama la pelvis renal. Entonces acá este riñón tiene una dilatación pielocalicial. Y acá, por ejemplo, una imagen hiperecogénica con algo de sombra posterior, producto de una litiasis. En este caso, vemos que hay una dilatación muy importante, muy severa, ¿no? Como, casi están unidos todas las cálices, el riñón contralateral estaba exactamente igual, entonces estamos obligados a ir a la vejiga y vimos que en la vejiga hay una pared muy engrosada, una pared de lucha, con una próstata aumentada de tamaño de 80 gramos. La causa entonces de su problema renal terminó siendo la próstata. En este caso vemos un riñón donde prácticamente está desafectada la corteza, está muy disminuida de tamaño y vemos acá una dilatación muy importante pélvica y de todas las cálices bien dilatadas. Esta es una dilatación pielocalicial severa y crónica. Fíjense acá, la dilatación pielocalicial, la pelvis, acá parte del uréter, del otro lado también
presenta dilatación pielocalicial. Y acá vemos la vejiga en la pelvis. Estamos buscando la causa de esta dilatación pielocalicial bilateral. Y la última parte, vamos a ver algo de ecografía y sistema nervioso central. La hipertensión intracraniana se define como una condición clínica que eleva la presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio durante por lo menos 5 minutos. Se ha demostrado que en varios estudios la elevación persistente de la PIC se asocia a mal pronóstico, con una mortalidad que se incrementa al 55% con cifras superiores a 40 milímetros de mercurio, con isquemia cerebral y diversos síndromes de presión. ¿Tenemos presión intracraneal elevada? Las primeras publicaciones y experiencias por Hansen determinó que un aumento de la PIC se transmite al espacio subaracnoideo y afecta la vaina del nervio óptico. Posteriormente se transmite a la cabeza del nervio generando papiledema. Por lo tanto, el edema de la vaina es anterior, se forma antes al edema de papila. Entonces, podemos visualizar la vaina del nervio óptico a través del ojo con un traductor planar, colocando de forma longitudinal o transversal con un poco de gel, y por lo cual tenemos que medir a 3 milímetros por lo menos y ahí de forma transversal de lado a lado, ¿no? Entonces decimos cuando hay menos de 5 milímetros, esta vaina del nervio óptico es normal, y cuando hay más de 5 milímetros, decimos que hay hipertensión intracraniana o masa ocupante de espacio. Aparte, en esta imagen se visualiza cómo llegamos tarde, donde aparte tenemos un edema de papila. Fíjense la vaina del nervio óptico del lado izquierdo de un paciente. Y ahora va a ver la vaina del nervio óptico del lado derecho del otro paciente. Se visualiza muy bien el engrosamiento de lado a lado de la vaina del ojo derecho. ¿Qué es lo que tenía este paciente? Era un hematoma intracerebral espontáneo derecho, por lo cual estaba asociado a la vaina engrosada de forma homolateral. Conclusiones. No es FAST, sino es EFAST, es decir, ampliamos a los vértices pulmonares en el trauma. Empezamos viendo el epigastrio por el corazón,
Después vemos el Morrison, porque todas las lesiones en general vuelcan ahí. Acuérdense que el 29% de las lesiones parenquimatosas por trauma no vuelcan sangre al peritoneo, por lo tanto hay que observar al paciente y repetir la ecografía dentro de 6 a 8 horas. El score de Wang mayor o igual a 3 significa que el paciente va a ser quirúrgico con alta probabilidad, más de un 90%. Los aneurismas de aortas abdominales son diagnosticados cuando hay más de 30 milímetros de forma transversal, se mide de pared externa a pared externa. La rotura de aneurisma es difícil de ver y ser evaluada por ultrasonografía, porque generalmente todo el líquido, toda la sangre a su alrededor, conceptos, no deja visualizar la aorta. La frecuencia cardíaca fetal hay que medirla con el modo M en el primer trimestre y no con Doppler. Las lesiones placentarias ocurren también con traumas menores y estas enzimas son tardías. La colecistitis tiene una pared mayor o igual a 4 milímetros con litos en su interior. El cólico renal, hay que ver la dilatación pielocalicial. Los litos tienen sombra acústica, los litos más de 5 milímetros tienen sombra acústica posterior y hay que siempre terminar de ver la vejiga. La vaina del nervio óptico se mide a 3 milímetros del disco óptico y cuando es más de 5 milímetros hay un aumento de la presión intracraneal o masa ocupante de espacio. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya sido útil esta charla.